Bueno, segundo bloque del práctico número 5. Habíamos quedado en fraccionar la resolución en dos tramos. En el anterior, bueno, priorizamos todo lo que es el proceso de registración, y ahora en esta ocasión la idea era completar el control y algunas explicaciones en lo que respecta, bueno, yo acá dejo, mientras converso al comienzo, la mayorización de las cuentas, porque las pueden ver a todas a modo de control. No me voy a detener en eso, simplemente para que ustedes vayan este, teniendo la posibilidad de revisar y llegar a los mismos saldos. Pero como les decía, la intención acá es completar ya no lo que es el proceso de registración, sino elaborar los estados contables, ¿sí? El balance general y el estado de recursos y de gastos corrientes, llegar y poder determinar los resultados finales, algunas ecuaciones de cierre, las principales, y el destino de determinar las disponibilidades al cierre y el destino de las mismas. Eso nos pedía la ejercitación. Bueno, acá como recién les decía, ustedes tienen la posibilidad de controlar los distintos movimientos que lógicamente surgen de los asientos contables, luego se trasladan al mayor para poder determinar los saldos, y luego esos saldos van a permitir que uno pueda, al elaborar los estados contables, bueno, organizar y transcribirlos en lo que sería el balance general y el estado de recursos y gastos corrientes. Acá, es decir, no fue una ejercitación muy extensa ni muy cargada de cuentas, y tampoco tenemos un estado de recursos y gastos corrientes muy abultado, con lo cual me da la sensación que no habrá mayores dificultades. Nosotros, lógicamente, ubicamos el balance general, lo típico del activo, el pasivo y el patrimonio neto. En este caso, como cuentas de activo, teníamos las disponibilidades reflejadas en la cuenta caja, la parte de los derechos a cobrar que no se pudieron concretar, que quedaron pendientes, que son cuentas a cobrar, la parte de maquinarias y equipos, que bueno, refleja lo que teníamos de bienes en ese rubro, y bueno, las construcciones clasificadas como terrenos y edificios. Un activo que sumó 8.745.000 pesos, un pasivo que refleja las deudas contraídas, que no pudimos atender los pagos hasta el cierre del ejercicio, clasificadas por cuentas a pagar, por contratistas y por sueldos a pagar. Eso llegó a 1.775.000, y después, lógicamente, elaboramos el patrimonio por diferencia con un capital fiscal, que lo conocemos, y con el resultado de la cuenta corriente, que es el que proviene del segundo estado, que es el estado de recursos y de gastos corrientes. Ingresos corrientes por un lado, gastos corrientes por el otro. En nuestro caso particular eran pocas cuentas, y teníamos un total de 12.970.000 de ingresos contra 7.300.000 de gastos, un resultado económico que responde a un ahorro de 5.670.000, que es lo que nos permite luego ubicarlo como resultado de la cuenta corriente. Esto que ustedes ven acá, 5.670.000, que provienen del estado de recursos y gastos corrientes, y permite equilibrar el activo con el pasivo y el patrimonio, y llegar al control que siempre hacemos desde lo contable. Bueno, me da la sensación de que no les debe haber traído, incluso por una mirada que hice en general a los primeros trabajos, vi que no había grandes dificultades. Es decir, había errores, sí, es cierto, pero los errores creo que son producto del traslado de los saldos. De momento en que consideré mal alguna registración contable, eso repercute que el saldo no sea el mismo que el que fuimos controlando en la resolución, y por ende no se ubica correctamente o da de otra manera. Pero no lo vi tan relacionado con cuestiones de interpretación, ¿sí? O sea, más errores numéricos lógicos y derivados de lo anterior. Esta era la primera parte de lo que pedía el enunciado y lo que teníamos que controlar como resolución en materia de lo que es el balance general y el estado de recursos y de gastos corrientes. Por su parte, la continuidad nos exigía la determinación de los resultados finales y algunas ecuaciones de cierre. Entonces, fíjense que nosotros recientemente habíamos
arribado a un resultado económico, que significa un ahorro, y que era consecuencia de poder comparar, por un lado, recursos, por otro lado, gastos, o ingresos y gastos. Ahora, ¿qué tipo de ingresos y qué tipo de gastos? Bueno, para poder determinar el resultado económico, siempre hablamos de lo devengado, tanto en ingresos como en gastos, y específicamente en ingresos corrientes. Entonces, ingresos corrientes devengados menos gastos corrientes devengados nos da el resultado económico, que nosotros lo definimos y le agregamos en la definición, que es de tipo contable, porque el sistema contable, ¿sí?, a partir de la ley, exige ese tipo de registración, es decir, nos permite registrar y nos exige el devengado tanto para recursos como para gastos. Entonces, desde el punto de vista contable, el resultado económico se obtiene de esa manera. Desde el punto de vista presupuestario, como no siempre es muy fácil de poder conocer el total de los ingresos corrientes devengados, se termina muchas veces optando y se utiliza bastante la medida de ingresos corrientes percibidos, ¿sí? Porque sabemos que siempre estamos en presencia de un sistema presupuestario donde en recursos apunta a lo recaudado, a lo percibido, a lo que es en disponibilidad. Entonces, ingresos corrientes percibidos y sí, gastos corrientes devengados. En eso no hay diferencias porque es muy factible que eso se pueda tener bien determinado. No tan así el tema de los ingresos, entonces por eso hacemos una distinción, y si bien en ambos casos hablamos de un resultado económico, uno lo asociamos más a lo contable y otro lo asociamos más a lo presupuestario. Y ahí es que hay una diferencia en la determinación entre uno y otro. Todos estos datos obviamente van surgiendo de la registración que vamos haciendo y, por supuesto, que es muy importante, también la información que nos da el registro de la ejecución presupuestaria, tanto de recursos como de gastos. Ahora bien, llegamos a un resultado bastante importante y en el cual a lo mejor podemos hacer el mismo análisis que en el bloque anterior hacíamos respecto de una de las dos de las ecuaciones de cierre, que eran el saldo al cierre o economía de inversión y luego la deuda exigible. El resultado financiero. El resultado financiero, en definitiva, lo que termina reflejando es el resultado a partir del cual uno conoce desde el punto de vista del criterio de aplicación del presupuesto, tanto en recursos como en gastos. Y da la diferencia de los recursos con los gastos, desde la óptica que uno analiza en cuanto a los sistemas presupuestarios. Y cómo era la fórmula y qué tenía que tener en cuenta. Y en eso vuelvo un poquito a lo que les contaba en el bloque anterior. A mí me da la sensación que muchas veces, para poder entender mejor lo que uno está haciendo, está bueno poder conocer bien a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero medir, más allá después si me acuerdo o no exactamente la fórmula, porque entendiendo lo que busco me va a salir solo el hecho del cálculo y la fórmula a aplicar. A veces la macana es cuando no lo entiendo, no me doy cuenta, y lo que estoy buscando es memorizar una fórmula y ver si llego a un resultado como es el que me pido. Por eso me remito a resultado financiero. Ustedes relacionen siempre el resultado financiero con los sistemas presupuestarios. Y que cuando hablamos de un resultado y vamos a buscar un superávit, un déficit, vamos a comparar siempre recursos con gastos. Esencial. Bien. Ahora, ¿por qué insisto en esto de relacionar el resultado financiero con los sistemas presupuestarios? Porque, como les explicaba en el bloque anterior, si yo tengo que analizar recursos y gastos y lo tengo que vincular a lo que es lo presupuestario, ¿qué me dice la normativa actual en la que estamos estudiando y aplicando, en este caso la ley 24.156, respecto de el presupuesto para los recursos? ¿Qué es caja? El sistema de caja. ¿Y qué implica? Que es lo que importa lo que recaudo. Entonces, para los recursos voy a tener en cuenta lo recaudado, todo lo recaudado. Para los gastos, la actual ley, la normativa, me habla que tengo que tener en cuenta no el sistema de caja, el sistema de competencia, en ocasión del devengado. ¿Qué importa el devengado? Para los gastos, devengado. ¿Qué compara el recurso con gasto? ¿Qué recursos? Los cobrados. ¿Qué gastos? Los devengados. Entonces, ¿tengo que estar pendiente de una fórmula de memoria para poder resolverlo? No, lo que por ahí tengo que tener claro es que el resultado financiero me va a reflejar claramente las pautas del presupuesto. Si nosotros estamos manejándonos con una ley y una normativa que me estipula que para los recursos voy a tener en cuenta el sistema de caja y para los gastos el sistema de devengado, voy a comparar todo lo recaudado menos todo lo devengado. Y eso es lo que me encuentro a la hora de sacar el resultado financiero. ¿Qué fue todo lo que recaudé?
Bueno, busco el estado de ejecución del presupuesto en materia de recursos, me fijo todo lo que recaudé. ¿Qué fue todo lo que devengué? Me voy al que nosotros hicimos al comienzo, me fijo en la columna del devengado, son 12.700.000, tomo el dato de ahí. Y ahí viene lo que yo les explicaba en el bloque anterior. Acá me da 860.000, o sea, recaudé 13.560.000, que eso lo tengo en la ejecución de los recursos, devengué 12.700.000, y surge la diferencia, y en respuesta a esto que les cuento. Imagínense que nosotros quisiéramos ver, como decíamos en el bloque anterior, algo que me pareció interesante mostrarlo. A lo mejor con esto ayudo en entender bien lo que es la definición para no estar esclavizado con la fórmula. Yo les planteara en un momento determinado, y pero ustedes ahora que conocen la normativa, la actual ley, estudiamos cómo eran los principios que aplicaba la ley anterior, el decreto ley, en algún momento escucharon que hubo una ley, la 428, que era bastante característica en sus conceptos porque manejaba el sistema de caja tanto para gastos como para recursos. Bueno, pensemos un poquito en términos de ir más allá de una fórmula y de entender cómo obtengo o qué es lo que busco con el resultado financiero. Bueno, con el resultado financiero, me remito a lo que decía antes, busco tener claro cuál es el resultado déficit o superávit que me da, desde el punto de vista del presupuesto, el ejercicio puntual que estoy analizando. En este caso, el ejemplo que estábamos viendo nosotros. Bueno, cuando analizamos con la ley actual, decíamos, sistema de caja para los recursos, sistema de competencia en ocasión de devengado para los gastos. Entonces, ¿qué hice? Recaudado menos devengado. Perfecto. Si yo a ustedes los quiero situar en una etapa de la legislación anterior, en una etapa de la historia donde se aplicaba el viejo decreto ley 23354, que no tenía este mismo, no estipulaba lo mismo. Sí, para los recursos hablaba de caja, pero no decía para los gastos que se aplicaba el devengado, se aplicaba el compromiso, el comprometido. Importaba el gasto en el momento del compromiso, y ahí lo consideraba como gasto. Entonces, ¿qué tendría que razonar en términos de lo que estamos analizando? Que el resultado financiero, que me va a reflejar la realidad del presupuesto, aplicando los sistemas presupuestarios vigentes, va a ser todo lo que recaudé, porque es caja para recursos, menos todo lo que comprometí, porque para gastos importa el compromiso. Entonces, si yo tuviera que comparar, como lo ven acá en un pequeño apunte al costado, lo que recaudé, 13.560.000, que en eso no varío, pero sí varía en lo que se comprometió, me estaría dando un resultado financiero negativo. No un superávit como nos da ahora, sino un déficit de 340.000. Porque la ley en ese momento estipulaba eso. El resultado financiero se ajusta a lo que los sistemas presupuestarios del momento, en ese caso con la normativa, estipulaban. Y si alguien me plantea, y cuando vos planteaste en el bloque anterior y analizaste la 428, acá lo podríamos aplicar, y seguimos el razonamiento. Sigue siendo recursos menos gastos, por supuesto. Sigo buscando un superávit o un déficit. Y sigo teniendo en cuenta que el resultado financiero va de la mano con los sistemas presupuestarios. Entonces, ¿qué dice la ley 428? Mejor dicho, que estipulaba caja y caja. O sea, ambos rubros, tanto los recursos como los gastos, se aplicaba al sistema de caja. O sea, lo cobrado y lo pagado. Bueno, entonces, ¿qué tengo que comparar? Todos los recursos recaudados y yo tengo que comparar y restar todos los gastos pagados. Porque ahí no importaba el devengado, tampoco importaba el compromiso. Importaba que un gasto era gasto y se imputaba el ejercicio cuando se pagaba. Si yo hago lo recaudado menos lo pagado, el resultado financiero para esa normativa hubiese sido 2.635.000. Obviamente, superávit, excedente. En definitiva, les terminé mostrando que un mismo concepto a la hora de obtener un resultado se puede aplicar de acuerdo a el momento en el que estoy situado y a la normativa que respondo. No me aferro a una fórmula determinada, sino a entender que cada vez que determino un resultado, comparo recursos con gastos. Si se trata de resultado financiero, a lo que me tengo que sujetar es a las pautas presupuestarias en recursos y en gastos que establezca la normativa vigente. Creo que de esa manera lo entiendo un poquito mejor y se puede resolver más claramente. Ustedes fíjense, bueno, el resultado patrimonial, como lo vieron en la teoría y como se trató de relacionar, cómo evoluciona el patrimonio. Entonces yo considero el patrimonio que tengo al final versus cómo estaba al comienzo. Esa evolución, ese incremento o no, me permitirá encontrar como resultado si tuve inversión o desinversión. En nuestro caso hubo un crecimiento, hubo una inversión y el aumento fue en 5.670.000 comparativo de patrimonio al cierre versus patrimonio al inicio. Ahora fíjense en las ecuaciones de cierre.
Las ecuaciones de cierre, dos de ellas están bastante claras y analizadas en el bloque anterior. ¿Por qué? Porque cuando vimos el cuadro de ejecución, en materia de gastos, hablábamos de saldo al cierre y de deuda exigible. Y yo les planteé desde el PowerPoint la posibilidad de entender cómo eso mismo se puede, sin tratar una vez más de tener memorizada la fórmula, interpretar qué es lo que busco, qué es lo que quiero conocer y cómo lo sujeto o lo analizo desde el sistema presupuestario que tenga en ese momento. Entonces, volvemos a lo que decíamos en aquella oportunidad. Hoy por hoy, para mí, la economía de inversión o el saldo al cierre es todo aquello que me aprobaron para gastar y no gasté. Y es con la normativa actual, con la normativa anterior o con la que ustedes quieran aplicar. Ahora, cómo eso después se desarrolla puede variar de acuerdo a los sistemas presupuestarios. Porque hoy por hoy importa lo devengado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que no gasté? Y lo que no gasté es lo que no se devengó. Pero porque hoy por hoy se maneja con la normativa de esa manera. Entonces, el saldo al cierre, todo lo que me aprobaron, crédito autorizado, menos todo lo que devengué. Y de esa manera obtengo el saldo al cierre o la economía por inversión. Si, como lo explicamos en el bloque anterior, en el esquemita que yo les armé, lo queremos analizar desde la normativa anterior, bueno, recurran, repasen, miren y van a seguramente, pero interpretar como lo hicimos recién, por ejemplo, con el resultado financiero. Lo mismo pasa con la deuda exigible. La deuda exigible es decir, aquello que yo gasté y no pude pagar, sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que gasté? Dependerá del sistema presupuestario que utilice. Nosotros acá, gastado y lo devengado. Después, si no pude pagar, entonces devengado menos pagado. Quiero analizarlo desde la óptica de la normativa anterior. ¿Qué es lo que gasté y no pude pagar? Y en aquel entonces la normativa preveía que el gasto era gasto cuando se comprometía. Entonces, la deuda exigible que tendría que ser. Y lo que comprometí y no pagué. Entonces, en definitiva, no estoy entregado a una fórmula exclusiva y única para tratar de dar cada respuesta a cada una de estas ecuaciones o resultados. Muchas veces puedo encontrar desde el razonamiento cómo poder determinar esto que nos vamos proponiendo. Bien, los valores los van controlando, creo que están más que claros. Tampoco vi grandes dificultades en esto, sí, lógicamente, como decía, traslado de errores, porque si yo contemplé al total de lo devengado cuando hice el cuadro de ejecución o un error, probablemente ahora cuando aplique la fórmula, traslade el error. Me gustaba de todo esto, más allá ustedes puedan controlar, si los puedo ayudar a interpretar mejor y que de esto surja algo más fácil para poder desarrollar cualquier otra ejercitación que se plantee con otros números y de otra manera, a partir de poder razonarlo. Nosotros tenemos como una ecuación extra agregada en función a lo que nuestra actual ley prevé, cuáles son los compromisos que no se alcanzan a afectar a este ejercicio y deben pasar al próximo. Claro, esto no estaría con la normativa anterior porque si importaba el gasto comprometido, todo lo comprometido era parte del ejercicio, entonces no había que afectar ningún compromiso. Acá sí, porque para nosotros hay una instancia más avanzada, que es el devengado, que es la que concreta y apropia el gasto a este ejercicio. Por lo tanto, lo que no llegó a esa instancia no es de este periodo, de este ejercicio, y debe estar asegurado para que pueda tener vigencia en el próximo. Por eso se habla de qué compromisos no se alcanzaron a devengar, es decir, no se alcanzó a entregar el bien o prestar el servicio, y entonces tiene que pasar al próximo ejercicio. En nuestro caso es todo lo comprometido menos lo devengado. Y son 1.200.000 que ustedes ven. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con que tenemos ahora la parte final destinada a lo que tiene que ver con disponibilidades al cierre y qué destino le damos. Bien, acá hay que tener en cuenta que nosotros llegamos a las disponibilidades al cierre, esto en varios mails también lo vi como consulta, a partir de qué es lo que tengo en disponibilidades y lo que recaudé y no pagué. Si yo recaudo y todo lo que recaudo lo pago, me quedo sin disponibilidad. Vale decir, me ingresan y recaudo 10, pago 10, estoy en cero, claramente. Si yo recaudé y hay una parte que no pagué, me queda un saldo. Ese saldo son las disponibilidades al cierre. Todo lo que recaudé menos todo lo que pagué. En nuestro ejemplo y nuestros números, 2.635.000. Lo van a ver también desde el mayor de la cuenta caja, ¿sí? Porque justo se dio un planteo que hicimos nosotros donde empezamos sin ningún tipo de saldo anterior, sin arrastre, entonces empezamos de cero.
¿Qué destino se le da a eso que plantea la normativa? Bueno, la prioridad número uno, porque no es que uno el destino lo elige, el destino se tiene que respetar. La ley lo establece, lo fija. Lo primero y primordial es pagar la deuda exigible. Es decir, eso que recientemente determinábamos como todo aquello que gasté y no pude pagar. Para nuestra situación actual, lo de vengado menos lo pagado. ¿Cuánto refleja en valor? 1.775.000. ¿Puedo afrontarlo? Y sí, porque tengo más. El importe de las disponibilidades es superior. Ahora bien, si tengo garantizado el pago de la deuda exigible y tengo un sobrante, ¿cuál sería el segundo orden? El segundo orden es asegurar, financiar aquellos compromisos que no se pudieron devengar. Entonces fueron desafectados de este ejercicio y pasan para el próximo. ¿Cuánto sumaba? Y recién lo acabamos de ver, 1.200.000. Es decir, todos aquellos compromisos que no llegaron a formar parte del devengado. Si me tengo que remitir a un ejemplo que me acuerdo, ¿vieron cuando analizamos en el bloque anterior el servicio de vigilancia? Es uno de los ejemplos. Dentro del 1.200.000 estaría eso. Había 300.000 pesos que se adjudicaron para una empresa de vigilancia que no pudo prestar el servicio este año, lo va a prestar el año que viene, pero ya está comprometido. Entonces, un caso típico es comprometido y no devengado. ¿Hay más? Sí, hay más, porque es 1.200.000. Yo di un ejemplo de 300, pero también pasa con la parte de los vehículos que nos entregaron, por ejemplo, ¿no? Los automotores que quedaron pendientes de entrega están comprometidos, pero no se devengaron. Ahí acumulamos en ese 1.200.000 esas situaciones. Yo tengo que darle seguridad al próximo ejercicio. ¿Tengo disponibilidades para atenderlo? Parcialmente, no totalmente. No, ¿me quedó 1.200.000 para atender? No, no exactamente, un poco menos. ¿Cuánto tengo disponibilidades? Y tengo 860.000, o sea, ese valor de 2.635.000 menos lo que utilicé para atender la deuda exigible. Entonces, ese remanente me va a permitir cubrir una parte de los compromisos que no se alcanzaron a devengar y que se desafectan. La parte que queda pendiente, que no tengo la posibilidad de atender desde ese punto de vista, serían 340.000 pesos. ¿Qué nos dice la normativa cuando se suscita una situación de esta? Bueno, el 1344, el delito reglamentario, lo que establece es que son responsables los servicios administrativos financieros, ¿se acuerdan del SAF? Cuando hablábamos de los SAF, bueno, de asegurar que para el próximo ejercicio todos aquellos gastos comprometidos y no devengados al cierre, bueno, se puedan de alguna manera imputar al próximo presupuesto, para que dentro del presupuesto próximo esté garantizada digamos, el cumplimiento de esos compromisos, atender esos compromisos que ya están en curso. Y yo, para dar un cierre final, ya muy breve, acá había hecho una pequeña anotación, a lo mejor ilustra un poco la situación. Nosotros, por ejemplo, acá, para entender también esto de las disponibilidades al cierre, sabíamos por la ejecución del presupuesto que en los recursos, todo lo que se recaudó era 13.560.000. Y que el devengado fueron 12.700.000 y que el comprometido fueron 13.900.000. En definitiva, no estoy sacando ningún dato de ningún lado extraño, sino de esto mismo que de entrada fuimos determinando. Ustedes fíjense que para hacer algún tipo de análisis, cuando la recaudación está por encima de lo devengado, y acá lo está, porque 13.560.000 es más que 12.700.000, me permite garantizar que va a haber una cobertura asegurada de la deuda exigible. O sea, si yo recaudo más de lo devengado, la deuda exigible la puedo pagar. ¿Cuánto más? Y lo que exceda, en este caso son 860.000, me va a permitir atender el segundo orden, que son los compromisos que se desafectan. Ahora bien, en este caso, el nivel que excede lo recaudado de lo devengado no alcanza el nivel del comprometido. Entonces, fíjense, si hubiese recaudado 13.900.000 y comprometía 13.900.000, estaba al nivel de lo comprometido, la recaudación. Pero no, es un poquito inferior. Entonces, ¿qué, digamos, conclusión me deja? Que si yo recaudo más que lo que se devenga, pero no al nivel de lo comprometido, voy a tener un remanente para poder atender los compromisos a desafectar, pero no totalmente. Fíjense que la parte que está por debajo de la recaudación respecto del nivel de lo comprometido es el faltante de compromisos que no pude atender. Si estos 340 que yo estaba explicando hoy me quedan para atender y no los puedo cubrir con las disponibilidades al cierre,
son el importe de la diferencia entre lo recaudado y lo comprometido. Si yo recaudo al nivel de lo comprometido, las disponibilidades me van a permitir atender la deuda exigible y también ese 1.200.000 de los compromisos que se desafectaron. Si yo recaudo menos de lo comprometido, pero más de lo devengado, que es lo que nos pasa a nosotros ahora, una parte la puedo cubrir de los compromisos y una parte no. La parte que no son los 340 que mostrábamos acá. Y si yo dijera, bueno, total, juego con los números, tuve una recaudación más elevada, pude cobrar más de lo que realmente cobramos. Por ejemplo, en un caso fácil, 1 millón más. Recaudé 14.560.000, que si lo comparo con el nivel de lo comprometido es superior. Es decir, recaudé por encima de lo comprometido. En ese caso, tengo un excedente que sé que me va a permitir cubrir la deuda exigible, me va a permitir cubrir los compromisos que se afectan y aún así me va a quedar un excedente. Ese excedente van a ser en este caso, porque es lo que recaudo por encima de lo comprometido, 660.000. ¿Qué pasará con eso? Tercer destino, que acá no llegamos a poder expresarlo, si el ejemplo fuera este, sí, donde dice, pasan a integrar el cálculo de recursos del próximo ejercicio, serían los 660.000. ¿Por qué? Y porque con la recaudación que cobré y con lo que pagué, hubiese tenido disponibilidades al cierre, en lugar de 3.635.000, 1 millón más. En vez de 2, 3. Y entonces, si tengo 3, cubro 1.775.000, cubro el 1.200.000 y me van a sobrar 660. ¿Por qué? Porque recaudé por encima de lo comprometido. Esa posibilidad y ese sobrante iría en la parte que dice que se integra el cálculo de recursos del ejercicio siguiente. Pero lógicamente eso no ocurrió. Es un ejemplo que doy. Y si yo hubiese pensado en términos de si hubiese recaudado menos de lo que recaudamos y esa recaudación hubiese estado por debajo del devengado, estamos en una situación mucho más crítica, donde no hubiésemos tenido la posibilidad de asegurar el pago de la deuda exigible. ¿Por qué? Y porque hubiésemos recaudado, en un ejemplo extremo, 12.560.000 cuando se devengaron más que eso. Entonces, esa diferencia, ya no llegar a recaudar siquiera los devengados, me pone en una situación de un negativo de 140.000, es decir, la deuda exigible no la hubiese podido cubrir por 140.000. Ni que pensar, ni aún llego a cubrir la segunda parte. Si ahí voy a la situación extrema, por lo contrario. La primera me sobraba y me permitía llegar al punto 3, acá no cubro ni el punto 1. Bueno, la real nuestra, por eso quise jugar un poquito con los ejemplos, fue la que terminé mostrando donde, bueno, con lo que recaudamos, que está por encima de lo devengado, pero que no llega al nivel de lo comprometido, cubrimos la deuda exigible y una parte de los compromisos. Bueno, no sé, lo hice con la idea de que pudiéramos a veces apartarnos un poquito de los números concretos del ejercicio y explicar algo más a modo de, bueno, ver si podemos entender todo esto que estamos desarrollando. Es todo en relación al práctico 5, siempre como les digo, la puerta abierta para cualquier tipo de inquietud. De hecho, han mandado algunas consultas por mail, pero bueno, también puede ocurrir que a partir de la resolución, el control y demás, surja alguna otra, algún otro interés en particular por aclarar alguna duda. Y siempre lo mismo digo también, si hay algo que les interesa comentarnos, que no del práctico 5, sino en general, podemos hacer de otra manera o colaborar para que esto llegue de mejor forma, bueno, también estamos atentos y buscamos hacer dentro de nuestras posibilidades lo mejor para ustedes. Bueno, seguimos en contacto.